Bueno, está con nosotros en directo ya Víctor Álvaro González, socio fundador de Nextstep Finance. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días. Pues estamos con el paso cambiado, porque esta disparidad a qué obedece, ¿por qué de repente lo que estaba cayendo y nos preocupaba rebota y nos deja descolocados? Bueno, esto lleva ocurriendo realmente desde el mes de noviembre, esta disparidad, en el sentido de que estamos viendo cómo los últimos, en algunos casos, son los primeros y viceversa. Esto ya, sobre todo, se ha notado en este último mes en el mes de febrero y en lo que llevamos de marzo, pero ya se empezaba a notar, y esto tiene una explicación afortunadamente muy sencilla. Otra cosa es saber aprovecharlo, pero la explicación es muy sencilla, y es que de cara a la entrada del año, los gestores de pensiones, de fondos, los inversores en general, rebalancean sus carteras, tratan de tomar las posiciones que consideran más adecuadas, y además, en este caso, desde el mes de noviembre, porque esto no viene de ahora, en el momento que llega la vacuna, que curiosamente le pilla con el pie cambiado a mucha gente porque había un pesimismo generalizado y los influencers decían que la crisis, la burbuja, la represión financiera, y al final pues no, pues ha pillado a mucha gente con el pie cambiado, con lo cual ese rebalanceo se multiplica. Y por eso, porque es tan importante y además incluye la salida de mucho dinero en la renta fija, yo le llamo particularmente la gran rotación con mayúscula, como si fuera la gran marcha de Mao. Es un poco prepotente, pero es que realmente lo es. Y se parece, para hacernos una idea de lo que ocurre, y con eso acabo, pensemos en una salida de coches de Fórmula 1, que salen todos ahí a ver quién se cuela, quién tal, y poco a poco se va estirando la carrera, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en la parte de la salida en la cual se van tomando posiciones. Uno se pone el primero, de repente otro le adelanta, otro se pone el tercero, el cuarto se acerca al tercero, de repente pues como el Nasdaq, ¿no? De repente el que sabía que era el cuarto se va y se encarama segundo. Es muy importante, porque hay que mirarlo muy bien, porque estamos viendo cómo se van creando los puestos de cabeza, pero no es definitivo, ¿eh? Aquí hay mucho paso por boxes, aquí pueden pasar muchas cosas hasta que acabe la carrera, y es fundamental entender bien quién tiene el mejor motor, quién lleva el mejor coche, quién lleva los mejores mecánicos, quién lleva los mejores pilotos. Es muy buena esa imagen, Víctor. Es una mirada, un análisis muy afilado, seguramente. Pero claro, tú mismo lo decías, otra cosa es saber aprovechar esta circunstancia que a muchos está poniendo nerviosos. Realmente, no sé, yo no creo que sea tan complicada. Lo primero que hay que tener en cuenta es eso, que es una rotación, primero que es una rotación enorme, que hay que aprovecharla. El que se pierda esto, se pierde igual que la subida anterior, pero en otro sentido. Y es que esta es una oportunidad de nuevo, un ejemplo tal vez sea lo más fácil, no tal ejemplo, pero a ver, si cuando pasamos de la normalidad a la pandemia se produjo una auténtica revolución en los mercados, sea la renta fija, sea la renta variable, ¿cómo no la va a haber si salimos de la pandemia y entramos en la normalidad? Y a eso añadamos el tsunami de liquidez que han creado, y no lo critico, digo simplemente que ahí está, el tsunami de liquidez que han creado los bancos centrales y los gobiernos ahora, como también lo están creando con sus programas de estímulo. Entonces, claro, estamos ante como si el motor le hubiera puesto además un turbo, ¿no? Pues bueno, esto es un cambio fundamental, y lo que hay que entender es, bueno, empezar a analizar pues eso, lo cual no significa, por ejemplo, que necesariamente haya que no tener tecnología, porque, a ver, estamos en la revolución digital, todavía estamos en ella. ¿En qué nivel va a ser adelantada por otro vehículo? Luego, muy importante, Europa, el dividendo. Esto puede ser muy importante, identificar que mucho dinero está yendo a las bolsas, está saliendo de la renta fija. ¿Qué buscará? ¿El dividendo o buscará otra cosa? ¿Y qué pasa con China? Que si ahora está bajando es en parte por ese rebalanceo, porque fue también el año pasado durante la pandemia. Es decir, el paso de la economía del confinamiento a una economía normal y, digamos, sobredimensionada en liquidez, requiere situarse en los nuevos beneficiarios, en los nuevos ricos, si me permites la expresión, de este nuevo escenario económico. Y si llega la inflación, no sé, ¿tú la ves venir? ¿Qué efecto podrá tener esto? Bueno, yo doy por seguro que habrá un repunte. Es decir, que en este cambio que estamos hablando, tú no puedes pasar de una economía de confinamiento, que es deflacionista claramente, por motivos obvios, a una economía normal. Solo la normalidad, pues si alguien estaba enfermo y estaba con hipotermia, pues la temperatura vuelve a una temperatura normal. Lo cual
ya en sí es mucho, porque como venimos, por ejemplo, en Europa seguimos en deflación, estamos en deflación, y con que pasemos a un IPC positivo, ya es un cambio enorme, pero sobre todo, lo que es brutal el cambio, es que esa vuelta a un IPC positivo, o un IPC normal en el caso norteamericano, pilla a 12 billones con B españoles, no anglosajones, 12 billones de dólares de bonos en rentabilidad negativa, y una cifra igual o mayor en bonos con rentabilidad cero. Imagínate que te vale a ti un bono, si tienes un bono de esos y la inflación se pone en el 1%, por ejemplo, en Europa, y tu bono da el menos 0,20, menos 0,30 o 0 o 0, ¿qué interés tienes en tenerlo? Pues la gente, claro, va a ir a vendérselo como loco a ver si todavía el Banco Central le da algo, ¿no? A ver si le compra todavía el bono a un precio razonable. Y eso, claro, eso es un motor brutal para mover los mercados en uno u otro sentido. Por lo tanto, sí creo que habrá un repunte de la inflación, lo que está por ver, y lo iremos viendo y lo iremos comentando aquí, y para eso es vital ver, y por eso nosotros nos publicamos muchísimo en la cuenta de Nextep en Twitter, publicamos muchísimo lo que llamamos indicadores adelantados. De nada servirá el momento en el que ya haya repuntado la inflación. Lo que hay que saber, ir viendo, es en qué medida repunta, y eso solo nos lo dicen esos indicadores. Muy interesante esto. Por cierto, en ese símil de la carrera de coches, buscando sus posiciones, ¿alguno puede estar muy recalentado? Lo digo, ¿hay burbuja posible? Yo creo que no, que ahora mismo todavía están todos el motor está razonablemente bien porque empiezan. Los recalentamientos suelen verse ya más avanzado el año, cuando alguno, para situarse bien, pues ha apretado mucho el acelerador y lo ha pasado de vueltas, ¿no? Pues yo creo que ahora es pronto, y no creo que el mercado se esté... Fíjate que el consenso suele equivocarse más que acertar, si no todos los analistas serían ricos, pero yo creo que el mercado, que es diferente del consenso, está bastante acertado en en cuáles pueden ser los grupos de cabeza de momento, pero ya digo, lo iremos viendo. Efectivamente, podría haber un recalentamiento, y por ejemplo, podría ocurrir que la gente esté apostando por las materias primas y el petróleo pensando en una gran inflación, y la inflación simplemente repunte. Y esto es muy posible porque la revolución digital es deflacionista. Sí. Por lo tanto, hay un efecto ahí entre todo el dinero que hay, todo el incremento que va a haber en el consumo, en la vuelta a la normalidad, y por otro lado, un mundo que tiene ahí una situación que impide esas fuertes subidas, digamos, de la inflación. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, sí podríamos encontrar algún recalentamiento, pero de momento no, porque la realidad es que vamos a un futuro con una inflación como mínimo, yo creo, normalizada. Muy interesante. Víctor Álvarez González, socio fundador de Nextep Finance. Gracias y buen día, Víctor. Muchísimas gracias, Luis Vicente, igualmente.